El curso es lectura de planos de estructuras metálicas y nosotros vamos a aprender a leer, interpretar de manera adecuada los planos que en los distintos proyectos consideran estructuras metálicas. Normalmente se utiliza esto en industria, en minería, pero también aplican muy bien para los proyectos de edificaciones, proyectos de uso urbano, proyectos que necesitan también, por ejemplo, coberturas autoportantes. Hoy en día que está muy de moda estos temas nuevos arquitectónicos, nuevas propuestas que ya consideran en su desarrollo las estructuras metálicas. Entonces, no solamente la estructura metálica se desarrolla en la industria, no solamente las estructuras metálicas aplican para la minería, sino que hoy en día ya se aplican a los diversos proyectos también de edificaciones. Hay muchas obras públicas que ya utilizan estos, estos elementos, ¿no? Estructuras de estructura metálica, perfiles metálicos, y que les permiten justamente desarrollar nuevas propuestas en cuanto a infraestructura. Asimismo, vamos a ver que nuestro elemento, nuestro principal material de construcción, en este caso la estructura metálica, en otros países, en otro tipo de infraestructura, en otro tipo de construcciones, se utiliza de manera común. Así como aquí en el Perú, el sistema constructivo más utilizado, más empleado es la albañilería confinada. En otros países es muy común construir en función de perfiles metálicos, estructuras metálicas, uniéndolos también con el concreto o hormigón armado. En nuestro país todavía estamos iniciándonos en el desarrollo de edificaciones en base a estructuras metálicas, pero la norma ya lo concibe como un sistema estructural eh, adecuado. En las últimas actualizaciones de nuestra norma, dentro de lo que es diseño sismo resistente, específicamente la norma E030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, con su actualización en la resolución, a ver, permítame, resolución 043 del 2019, es la última porque actualiza nuestra resolución 355 del 2018, que es la anterior actualización de esta norma sismo resistente. Y esta norma sismo resistente aplica para diversos tipos de infraestructura, no solamente para edificaciones. Entonces, vamos a recurrir también a consultar algunos detalles de esta norma. Vamos a recurrir también a verificar algunos detalles respecto eh, a la norma E090 de estructura metálica de nuestro reglamento. Eso está en el título 3.2. Poco a poco vamos a ir repasando. Veo que también todos no conocen respecto al tema normativo. Sin embargo, este desarrollo lo vamos a hacer en función de la norma. Vamos a conocer un poco más de cómo funciona la normatividad. Bien, por ahí veo una consulta en el chat. A ver, permítanme. Ah, ya, recién están entrando. No hay problema, justo hoy es la primera sesión. Buenas noches, Luis. Dice, disculpe la molestia, recién me uní. Habían enviado otro link de ingreso para otro grupo. Por favor, considere. Bien, el tema de la asistencia, luego lo vamos a conversar. Ya, el tema de la asistencia, estas primeras sesiones, vamos a desarrollar la asistencia a través de ese enlace. Voy a compartir, a ver, no, no está, permítanme rapidito para compartir en el chat. Listo, Luis Vilches, en el chat tienes el enlace para que puedas completar, por favor. Es un cuestionario virtual en donde se está solicitando alguna información para verificar y validar los prerequisitos, así como también para tener la asistencia del día de hoy. Vamos a verificar luego el sistema también, ya, para ver si está habilitado, porque hoy día recién me han habilitado el curso en la plataforma. Entonces no he podido compartirles todavía el material, por eso es que no habían podido ver antes el link de acceso hasta el día de hoy. Entonces vamos a verificar. Si ya está habilitado, pasamos la asistencia, pero tengan en cuenta que el programa Cisco Webex también registra la participación. Quienes entraron, por eso les voy a pedir de favor, a ver, por ahí he visto que uno ha ingresado con un número.
desde un teléfono 7230 1295. Les voy a pedir que registren su nombre y apellido. Ya, más adelante vamos a llevar solamente la asistencia a través de nuestra plataforma de Cisco. Proyectos comunes, proyectos que pueden aplicar hasta una vivienda. ¿Sí? También se utiliza, repito, las estructuras metálicas. Entonces vamos a conocer diversos tipos de proyectos y cómo nosotros podemos identificar cómo cómo se están trabajando, está configurado el sistema estructural, cómo se ha configurado su diseño, a fin de poder interpretar lo que nos quiere decir un plano de estructuras metálicas. Bien, entonces, en diferentes profesiones entre los participantes nos puede ser muy útil en el desarrollo del curso, en la medida que también participen y también interactúen. El desarrollo del curso no va a ser un monólogo, señores. Ya no es que van a escuchar y va a ser 2 horas de que el profe solamente se dedica a hablar. No, vamos a hacer esto interactivo. Repito, más adelante vamos a desarrollar actividades en las que nosotros vamos a también participar activamente de la clase. Lo más probable es que como veo que no todos dominan el AutoCAD, lo hagamos en grupos, las actividades. Pero poco a poco. El número de sesiones son 13 para los que están consultando por privado en el chat. Bien, también tengo el chat y la lista acá, así que si ustedes desean participar, las participaciones de preferencia, si yo estoy exponiendo algo o si alguien está exponiendo algo dentro del desarrollo del curso, lo pueden hacer a través de la plataforma. Sé que algunos son nuevos también con la plataforma, así como también hay algunos que ya han llevado, tienen experiencia llevando cursos en Sensico y llevando cursos también en esta plataforma. La plataforma tiene en la lista de participantes la opción de que ustedes puedan levantar la mano y yo voy a visualizar quién desea participar para hacerlo de manera ordenada. Pero si yo les pido que ustedes intervengan, de igual manera pueden desactivar su micro y pueden intervenir en el momento que crean ustedes oportuno. Si no, también tengo el chat abierto en todo momento y podemos interactuar también a través del chat. Bien, les estaba mencionando que los puestos de trabajo están relacionados a las estructuras metálicas o al desarrollo, en todo caso, de estructuras metálicas. Son distintos, no solamente hoy en día desde el sector construcción, sino el sector industrial, el sector minería, el sector agroindustrial también hacen uso de algunos elementos y algunas estructuras basadas en metal. Entonces, va a ser importante que todos interactuemos para poder aprender de todos. Aquí también yo estoy aprendiendo. Yo soy el que imparte el curso, de repente porque tengo poco más de experiencia en el campo, pero eso no quita de que hay de repente participantes que conocen algún tema a mayor profundidad y pueden compartir también al respecto. Bien, respecto entonces al desarrollo en horas, tenemos 26 horas. Esto se traduce en 13 sesiones exactamente y lo vamos a desarrollar en 5 unidades de aprendizaje. Son 5 unidades de aprendizaje. Estas unidades no son secuenciales, pero son importantes para que ustedes puedan lograr el objetivo del curso, que es lograr una lectura adecuada, una interpretación correcta de los planos de estructuras metálicas. Entonces, no son secuenciales, lo que quiere decir que si por ahí se pierden algunas clases en la parte inicial, sobre todo aquellos que vayan a ver esta grabación y no hayan asistido, aunque tienen la facilidad de visualizar la grabación, entonces no creo que se pierdan algo del desarrollo. Pero de todas maneras, no es secuencial, no es secuencial. Siempre en cada unidad vamos a ver cosas nuevas y cosas que pueden aplicar también por separado a los planos de estructuras metálicas. Muy bien. Ah, ahí está. Vamos a abrir el PDF, ahora sí.
Bien, ahí se logra visualizar, ¿verdad? Ingeniero. Bien, vamos a poner en silencio esto. Bien, entonces vamos iniciando. Bueno, nuestra primera unidad de aprendizaje es la lectura e interpretación de planos de especificaciones técnicas. Vamos a hablar un poco también de partes generales que pueden aplicar. Bien, como indicábamos, el acero es utilizado como material de construcción en muchos elementos, muchos tipos de proyectos. Se considera un material que tiene muy buenas propiedades. Es un material que estructuralmente tiene un comportamiento muy versátil. Nos permite diseñar con altas cargas y nos permite diseñar estructuras, en el caso, por ejemplo, de las edificaciones, con mayor número de pisos, con mayor número de luces, distancias. En el caso, por ejemplo, de las naves industriales, las coberturas autoportantes, nos permite entonces un diseño muy útil, a diferencia del concreto que tiene mucho peso y ese es justamente uno de sus elementos limitantes. El acero es un material de construcción que nos permite de manera adecuada lograr mejores y óptimas entonces estructuras. ¿No? Existen diversos tipos de proyectos, como ustedes pueden visualizar en la imagen. ¿Sí? ¿Alguien quiere intervenir? A ver quién está por acá hablando. Miguel, Miguel Alfredo Ruiz. ¿Sí? A ver, de favor les pido, señores, aquí van a encontrar un espacio amigable, un espacio divertido, van a aprender de manera divertida, pero si es que no van a intervenir, por favor silencien su micrófono, ¿sí? Listo, continuemos. Parece que el compañero no quería intervenir. Bien, entonces les decía que existen diversos tipos de proyectos en los que se utiliza las estructuras metálicas. Como pueden ustedes visualizar en la imagen, existen diversos tipos de proyectos. Uno de ellos, los puentes, donde un sinfín de puentes a nivel nacional utilizan elementos de metal, ¿no? Estructura metálica. Existen edificios también que hoy en día ya consideran, ¿no? La utilización de perfiles metálicos, sobre todo, repito, los que tienen mayor altura, ya que el material es respecto al concreto mucho más liviano, ¿no? Entonces los edificios que tienen gran altura, edificios tipo torre, se construyen en este tipo de material. Asimismo, han visto también, por ejemplo, elementos no sé, tipo antena, ¿no? Otras estructuras también que presentan este tipo de material. A ver, los escucho. Quiero escuchar qué otro tipo de estructuras ustedes han identificado, han visto que esté construida en estructura metálica. Drywall. A ver, ya, por ahí han considerado algo. A ver, a ver, a ver. Talleres en minas también. Muy bien, Miguel también. A ver, en el tema del drywall, excelente. Se considera también un tipo de estructura metálica para soportar las placas, ¿no? De drywall, que también son un uso importante, aunque no es un uso estructural propiamente, pero eh, también son un material de construcción de estructura metálica y nosotros debemos conocer sus características, o al menos la parte básica, pero no es un elemento estructural como tal. Ahorita hablamos de un poco de esa diferencia para aquellos que no conozcan al respecto a lo que es un sistema estructural, un elemento estructural. Ahorita ampliamos para el que está consultando, al compañero que está consultando por el chat. ¿Sí? Otro elemento, señores, que ustedes, o otro tipo de construcción en donde hayan visto que esté en función de estructura metálica.
En embarcaciones también. Ya, aunque eso no son específicamente construcción, pero ya, Antenas, ingeniero. Antenas de las, televisión, de muy radio. bien, las antenas y estos son elementos tipo torre, ¿no? Tipo torre que justamente también están en función del elemento de estructura metálica. Muy bien. Existen diversos. Vamos a ir viendo poco a poco. A ver, por ahí estaban consultando. A ver. Vamos a ver. Bien, ahí pueden ver la pantalla en negro. Ingeniero. Sí, se ve de color Sí. negro, ingeniero. Listo. Miren, señores, vamos entendiendo un concepto básico ya que consultan. Aquellos que ya lo dominan, de todas maneras, para que lo recuerden y para que lo aclaren. ¿De acuerdo? Miren, cuando nosotros nos referimos al término sistema estructural, ¿qué entienden ustedes por un sistema estructural? Podemos descomponer la palabra para poder llegar a su definición, pero ¿qué entienden cuando alguien les menciona sistema estructural? Comportamiento, A ver, vamos anotando las ideas en la parte derecha. Comportamiento, dice su compañero. ¿Quién más? ¿Quién da más? A ver, los escucho, señores. ¿Qué más? ¿Qué entendemos cuando nos menciona un sistema estructural? Un conjunto, Un elemento como un Conjunto, soporte. a ver, muy bien. Permítame, varios. Conjunto, ¿sí? Elemento, soporte. Ya, muy bien. Por ahí van las ideas. Otras, ¿qué entendemos, señores? ¿Qué entendemos por sistema estructural? Muy bien. Las ideas están excelentes. Un modo de trabajo, Modo de trabajo. procedimientos estructurales, Modo de trabajo. Procedimientos. proce- Ya. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea en general? Sistema estructural. Bien, creo que con esto ya podríamos pasar a la definición. Miren, vamos a definir entonces. Primero hay que entender qué es un sistema. ¿Qué es un sistema de manera general? El sistema, de manera general, corresponde al conjunto de elementos, ¿sí? Que funcionan entre sí de manera ordenada, organizada, pero también como un todo. ¿Correcto? Eso es un sistema. Entonces podemos definir, a ver, cualquier elemento. A ver, no. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá, señores? Estamos hablando de una definición general. Cuando hablamos de sistema, entonces nos referimos a un conjunto de elementos que funcionan entre sí de manera organizada. Esta es una parte clave. Ok, me faltó la... Que funcionan entre sí de una manera organizada, sí, pero como un todo. ¿Se entiende la idea, señores? Si nosotros tenemos un conjunto de elementos, pero estos elementos no tienen un orden, no conforman un sistema. Esto es un conjunto de elementos.
pero no cumple con dos características importantes. Tiene que tener un orden, y cuando hablamos de orden nos estamos refiriendo a organización. Los elementos pueden ser los que ustedes puedan imaginar, porque estamos hablando de una definición general. Sistema como una definición general. Es el conjunto de elementos, pero que presentan orden, presentan organización. Además, como ustedes han mencionado entre las ideas, ¿no? Vamos a unir el término comportamiento, modo de trabajo y proceso. Entonces nos estamos refiriendo a una función. Cumplen una función. Están ordenados, están organizados, pero cumplen una función. Están cumpliendo una función estos elementos. Cumpliendo esta función, trabajan los elementos entre sí, pero también como un todo. ¿Sí? A ver, señores, ¿sí se entiende? ¿Se entiende la idea? Esa es la definición general. ¿Sí? Hola, señores, ¿están ahí? Sí se entiende. Muy bien. Entonces, vamos a aplicar la misma definición, pero para definir un sistema estructural. Vamos a definir ahora ya sistema estructural. Entonces, si el sistema era el conjunto de elementos, en un sistema estructural, ¿cuáles serán estos elementos, señores? A ver, miren, Las hay vigas, algunos Perdón, perdón. vigas, Muy bien, son los elementos estructurales, como por ejemplo, a ver, los elementos estructurales, como por ejemplo, ya lo acaban de mencionar, vigas, columnas, Columnas. ¿sí? En el caso de, a ver, como estamos definiendo sistema estructural de manera general, vamos O como acordándonos de las hacer un edificaciones. pórtico, sistema Ya, pórtico. ahora, a ver, antes de hablar de pórticos, estamos definiendo los elementos estructurales. Cuando juntamos elementos o los combinamos, vamos a formar los diversos tipos de sistemas estructurales. ¿Sí? Ahorita estamos hablando de la definición general. Entonces, el sistema estructural viene a ser el conjunto de elementos estructurales. ¿Y cuáles son estos elementos estructurales? Vigas, columnas. En el caso, por ejemplo, de los elementos de concreto, zapatas. ¿Qué otros ampliadores. elementos hay? Placas, muros, Cimientos. ¿no? Cimiento corrido, etcétera. Ujú. Estos vienen a ser los elementos estructurales que conforman los diferentes sistemas estructurales. Ahora sí, de acuerdo a lo que menciona su otra compañera, nos indica, ingeniero, pero los pórticos, ingeniero. Muy bien, los pórticos corresponden a los tipos de sistemas estructurales. Y para hablar de tipos, nosotros podemos definir entonces con distintos nombres a los sistemas estructurales, pero la pregunta es, de todos los sistemas estructurales que nosotros podemos conformar, a ver, como mi letra no me ayuda, vamos a ponerle en texto. ¿Cuáles son los sistemas estructurales que permite la norma? Sí, para hablar entonces de tipos de sistemas estructurales, vamos hablando primero de cuáles son los sistemas estructurales que permite la norma.
Bien, y para eso, entonces, como les lo he mencionado al inicio, vamos a necesitar recurrir primero a nuestro sistema, o perdón, primero a nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Y qué vamos a encontrar acá? Dentro de mi sistema, o perdón, de mi normatividad. Carambas, vamos haciéndolo de nuevo. A ver. Ah, ya, antes de hablar específicamente de lo que permite la norma, ¿conocen la diferencia entre norma técnica y norma legal? Sí, a ver, alguien que me diga. Yo tengo una idea, no sé si estaría en lo correcto. A La ver, norma adelante. técnica está hecha por los ingenieros y la norma legal es aprobada por el, por el Congreso, tal vez, o por un ente que confirme la norma técnica. Ya, a ver, voy a tratar entonces de habilitarles también entonces esta explicación un poco más detallada, pero ahorita vamos viendo a fin de entender o despejar la consulta que hicieron por el chat. Muy bien, la idea está por ahí, está muy bien. ¿Alguien más que entienda un poco más respecto a norma técnica y norma legal? Porque ahorita vamos a hablar de los tipos, pero la pregunta de los tipos de sistemas estructurales, pero la pregunta era, ¿cuáles son los sistemas estructurales que permite la norma? ¿Sí? ¿No hay más? ¿No tienen idea, señores? ¿Un poco más? ¿Alguna noción? ¿O qué entendemos cuando hablamos de norma técnica y norma legal? Sí, a ver, señores, no hay ideas? Hola, ¿sí se escucha? ¿Están ahí? ¿O están al pendiente de las noticias de Abimael Guzmán? Sí se escucha, pero no tenemos ni idea de la diferencia. No importa, contesten, contesten. No hay idea, profe. Ingeniero, no se entiende. Ingeniero, cuéntenos. Sí lo Ingeniero, ¿podría intentamos, pero repetir dice la que pregunta? no, no Se me ha sabemos. cortado un poco. Yo Ya. tengo una idea. Miren, está bien, contéstenme, si no me hacen sentir solo. Ya me abandonó mi mujer hace 2 años y no quiero sentirme más solo. Soy divorciado, soy divorciado. Contesten, contesten. Si no se entiende, no se entiende, ingeniero, no hay problema. Aquí estamos para aprender y para descubrir cosas nuevas, no solamente para pasarla bien un rato, de 8 a 9, o perdón, de 8 a 10, sino también para aprender. Y si se equivocan, no tengan temor a equivocarse. Este espacio es para aprender justamente. Y si alguien ya conoce, está bien, excelente, puede compartirlo o puede confirmar lo que estamos exponiendo. Y si alguien no entiende, también. Este espacio es para equivocarnos, señores. Justamente estamos capacitándonos, estamos aprendiendo. Bien, a ver, la consulta era, estábamos hablando de los sistemas estructurales. Vamos a ponerlo por la parte derecha. Estábamos hablando de los sistemas estructurales. Y hemos definido los sistemas estructurales. Ahora, lo que estamos viendo es los sistemas estructurales de todos los que podemos encontrar y vamos a definir más adelante cuáles son los que permite la norma. Y cuando hemos dicho esto de que quién permite y cuáles son los que permite la norma, estamos hablando de normatividad. Y viene la pregunta, ¿qué es norma técnica y qué es norma legal? ¿O son lo mismo? De repente son lo mismo.
normatividad técnica y normatividad legal. Esa era la consulta. A ver, ahora La sí, legal se debe cumplir sí o sí. La técnica son alcances que nos da como, como una guía. ya, o sea, la técnica no necesariamente debemos No, cumplirlo. es que creo que se enlaza también la técnica Es con como la que legal y es hace que se voluntaria, cumplan puede también. ser. O sea, que si gustas lo haces y si no, no. A ver, yo mira, nos dice que muy bien, es opcional, es opcional. A ver, los demás, ¿qué opinan? ¿Qué entendemos entonces por norma? Hay que ampliar, entonces me parece que va a ser necesario ampliar al respecto. A ver, Las normas legales son procedimientos. ¿ya? Por ahí, a ver. Día Chuquilín, ¿qué más? Está muy bien la idea, por ahí está la noción. Sí, son procedimientos, ¿no? Que está documentado. Ya, muy bien, por ahí va la idea. Miren, normatividad legal y norma técnica. De todas maneras, vamos a ampliar al respecto. Si ustedes dirán, pero a ver, ingeniero, ¿y qué tiene que ver acá todo este tema si nosotros hemos venido a aprender a leer planos? Mucho que ver, porque cuando nosotros vamos a interpretar un plano, en el plano va a haber mucha información que nosotros debemos contrastar con la norma. Nosotros debemos verificar con la norma. Y sobre todo debemos entender de dónde sale la información, de dónde se coloca, por ejemplo, los detalles. A ver, en el caso del concreto armado, los recubrimientos. En el caso, por ejemplo, de los tipos de uniones para las estructuras metálicas, sale de nuestra norma. Bien, entonces, norma técnica y norma legal. Cuando hablamos de norma legal, estamos hablando de base legal, que también se interpreta como normatividad jurídica. ¿Ya? Normatividad jurídica. Esta norma se expresa mediante leyes, decretos, resoluciones, ¿sí? Etcétera. Existen diversas formas. ¿Quiénes lo emiten? Lo emite el Estado, el gobierno. Específicamente, el poder legislativo. Pero también los ministerios. También el poder ejecutivo. ¿Sí? Ahí está Pedro Castillo con su sombrerito emitiendo las normas. Bueno, ahí me salió como pirata, ¿no? Vamos a poner acá la calaverita. Ya, eso es norma legal. Y norma técnica, ojo, norma técnica no son iguales, pero sí su relación es directa. Desde que nuestra norma técnica primero vamos a entender como, ¿sí? Nuestra base formal de todo aspecto técnico, de todo aspecto técnico. ¿Cuál es la característica? Si la norma legal se expresa por leyes, resoluciones, decretos, estos son los que dan pie, ¿sí? Para que se promulgue y se actualice nuestra norma técnica. ¿Y qué norma técnica tenemos? Principalmente para el tema construcciones en el Perú, nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones. Esta es una de las normas. También, ¿qué otra norma técnica tenemos? Específicamente la norma técnica peruana.
Muy bien. ¿Y quiénes dictan estas normas? En el caso del Reglamento Nacional de Edificaciones, está a cargo del Ministerio de Construcción, perdón, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y la norma técnica peruana de Indecopi, a través del INACAL. ¿Sí? Ahora, respecto a la aplicación, señores, ambas. Ojo, nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento lo hace a través de Sensico. Esta me olvidé, es importantísimo. Del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, a través de su área de investigación y desarrollo y normalización, ¿sí? Entonces se encarga de promulgar, actualizar la norma, lo presentan, tiene su debido sistema y debido proceso, ¿no? Obviamente esto se presenta a través de los ministerios, al Poder Legislativo, hay una comisión técnica específica, es todo un proceso. Y luego el Poder Legislativo entonces emite los famosos decretos, leyes, donde promulga las normas, actualiza las normas y emite diferentes leyes y de diferentes normas técnicas. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a la aplicación, cabe indicar que son totalmente obligatorias en su cumplimiento. Obviamente, la aplicación está en función de para qué tipo de proyecto, para qué tipo de uso vamos vamos a necesitar en nuestro proyecto aplicar a nuestra norma. ¿Correcto? Por ejemplo, tenemos dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones normas específicas para el concreto armado. ¿Aplicarán para nuestros proyectos de estructuras metálicas? No. No. Correcto. Justamente porque en función del uso que nosotros vamos a darle, solamente ciertas normas son las que aplican a nuestros proyectos. Ahora, hay que cuidar, esto sí, que la norma que vamos a aplicar sea vigente, ¿no? O sea, aplicable y vigente. Uy, aplicable y vigente. Esto es lo que debemos cuidar. ¿Correcto? ¿Se entendió, señores? Sí. Sí, profesor. Muy bien. Les comparto la imagen al grupo. Permítame que abra el WhatsApp. Bien, ahora con esto recién podemos pasar, o con esta información al menos básica, les voy a ver, les ofrezco ampliar un poco más al tema porque también va a ser importante. Entonces, pero por lo pronto voy compartiéndoles esta captura, aunque disculparán ahí si la letra está un poco de... Yo soy ingeniero, pero la letra medio que hace que parezca que soy... Listo. Bien, entonces ahora sí podemos hablar. Vamos nuevamente a la pantalla. Ahora sí recién podemos hablar de sistemas estructurales. ¿Y en dónde vamos a encontrar los sistemas estructurales entonces? Están, a ver, ahora sí. Los sistemas estructurales, para hablar de los tipos, hablamos entonces de la norma. ¿Y qué norma va a aplicar acá? Nos olvidamos de mencionar la aplicación. Cuando hablamos de sistemas estructurales, ¿qué norma va a aplicar? ¿La norma técnica o la norma legal? Norma técnica. ¿Ya? ¿Qué opina? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Norma técnica uno, 2. Norma técnica. Buenas noches, norma técnica. Muy bien, norma técnica. Norma técnica, ingeniero.
Muy bien, específicamente aplica nuestra norma técnica, pero ojo, de nuestra norma técnica entonces tenemos nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, en la cual nosotros vamos a acudir específicamente a la norma E030, que es nuestra norma de diseño ay, sismo resistente. Acá vamos a ponerle el palito a la ñ, diseño sismo resistente, que ojo, su última versión actualizada, o sea, la última versión que está vigente, es la resolución o ha sido dictada a través de la resolución ministerial número 043-2019-vivienda. Entonces acá miren, como les indicaba, nosotros vemos una norma técnica, pero que se ha actualizado. Esta es la actualización. Se ha actualizado por una norma legal. Un instrumento que utiliza la norma legal, una resolución ministerial. Por eso dice el último guión vivienda. ¿Qué quiere decir? Que lo ha dictado el ministerio o se ha promovido mediante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Bien, entonces, ¿qué dice esta norma respecto a los sistemas estructurales? Ahora sí, ¿en dónde específicamente? Nos vamos al artículo, si no me equivoco, está en el artículo 16. El artículo 16 que nos dice sistemas estructurales. Y acá la norma nos indica cuáles son los sistemas que permite el reglamento y reconoce como sistemas estructurales. Entonces, ojo, no es lo mismo hablar de un elemento, ¿sí? Un elemento estructural, que hablar de un elemento que se utiliza en la construcción, pero que no cumple una función estructural. Y en muchos casos vamos a hablar de estructura metálica, pero que no cumple una función estructural netamente. Correcto, por ahí, por ejemplo, justamente partimos para explicar esta explicación de dos cosas, ¿no? Alguien consultaba al respecto de los sistemas, pero también mencionaron el tema del drywall, ¿no? Los elementos de drywall, por ejemplo, no se consideran sistemas estructurales. Bien, entonces veamos, la norma que nos dice, ¿cuáles son estos sistemas estructurales? Nos dice 16.1, creo que sí estaba, o A creo que estaba como dejémoslo como 16.1. Estaban las estructuras de concreto armado, las estructuras de concreto armado, 16.2 considera a las estructuras de acero y que justamente son las que a nosotros nos interesa ahorita, ¿no? 16.3 están las estructuras de albañilería, albañilería, a la tilde acá no funciona, las estructuras de albañilería. 16.4 también considera las estructuras de madera. Y por último, considera las estructuras de tierra. Listo. Si ustedes consultan entonces esta norma, solamente a estos elementos los considera como sistemas estructurales. Ojo, que están cumpliendo con la configuración necesaria y los requerimientos mínimos para que soporten cargas de sismo. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de todos estos no está, por ejemplo, el drywall. El drywall es un sistema constructivo, no es sistema estructural, es un sistema constructivo en seco que es novedoso, es muy bueno para ciertas aplicaciones. Sin embargo, no es considerado un sistema estructural porque no es sismo resistente, porque no soporta fuerzas laterales, porque no es muy bueno de repente para edificar varios pisos, etcétera, ¿no? Tiene su razón, tiene su forma y su fundamento técnico específico.
Pero entonces de la normatividad, señores, lo que considera la norma como sistema estructural solamente son los que ustedes ven en pantalla. ¿Se entiende, señores? Ahora sí, la explicación para el que consultó respecto a los sistemas estructurales. Sí, se entiende, ingeniero. Muy bien, muy bien. Entonces, ojo, señores, entonces no es lo mismo hablar de un elemento estructural. El elemento ya hemos visto que es parte de un sistema estructural. El sistema estructural es el conjunto de elementos. Y hay elementos que no corresponden específicamente a los sistemas estructurales. ¿De acuerdo? Y esto vamos a ver mucho en nuestras estructuras metálicas. En nuestra estructura metálica es un poco de repente no tan común identificar correctamente el sistema estructural. Bien, entonces ahora sí, dentro de lo que corresponde específicamente para nuestro concreto armado, por ejemplo, vamos a encontrar algunas definiciones, por ejemplo, de pórticos, los muros estructurales que también son conocidos como placas o muros de corte, los sistemas que se conforman de pórticos y muros que se denominan sistemas duales, sistemas combinados, y también vamos a encontrar por ahí la ductilidad limitada. Pero eso ya corresponde a la definición específica de cómo se conforman los sistemas estructurales. Si solamente hablamos de tipos y sobre todo los tipos que la norma permite, son los que ustedes tienen en pantalla. Lo vamos a mandar entonces también vamos a guardar primero por aquí. Y les vamos a mandar también la captura al grupo. ¿Ya están todos en el grupo, señores? Bien, el acero entonces como material de construcción nos ayuda a conformar diversos tipos de sistemas estructurales, diversos tipos de estructuras, pero no siempre el material o el acero como material de construcción va a conformar un, un elemento estructural como tal. De repente también podemos tener planos en donde se considera estructura metálica, pero no como un sistema estructural propiamente, sino de repente como un apoyo, como un elemento no estructural, de repente que no soporta carga, pero que sí cumple una función eh, decorativa o una función, por ejemplo, en el caso de de las coberturas, eh, auxiliar, ¿no? Una función no principal. Muy bien. Entonces, a ver, déjeme buscar una imagen rapidito. Opción. Bien, ahí sí logran visualizar la imagen, ¿no? Ingeniero. Muy bien, señores, nuestras edificaciones tienen el limitante, bueno, todavía aquí en Latinoamérica no se suele utilizar, digamos, o no es un uso común el que nosotros le damos para las edificaciones a las estructuras metálicas. Sin embargo, en otros países ya se considera la estructura metálica como un estándar de construcción, como les indicaba al inicio, por las propiedades que este elemento presenta. Se pueden construir muchos pisos. Se pueden constituir, entonces, miren, de distintas maneras, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos elementos tipo vigas, perdón, tipo columnas, y la gran facilidad que nos brinda este tipo de material es que justamente tiene poco peso. Entonces, al tener poco peso, esto nos permite, ay, perdón, esto nos permite elevar muchos más pisos, por ejemplo, en una construcción. Uy, acá está muy borroso, pero nos permite entonces elevar muchos más pisos que en una construcción normal de concreto armado. Vamos a hacer el gráfico por acá. Si nosotros construimos en concreto armado, vamos a graficarlo con azul.
tenemos el limitante que con un cierto número de pisos, ya no podríamos seguir construyendo, porque eso tiene una masa que ya no nos permite un adecuado comportamiento estructural ni sismo resistente. Entonces, eso no pasa con las estructuras metálicas. En el caso de las edificaciones, nos permite seguir construyendo con muchos más pisos y además nos permite también configurar los elementos de tal manera que presenten un mejor comportamiento sismo resistente. Y ahorita les explico por qué. En el gráfico que yo estoy haciendo, estoy justamente refiriéndome a un sistema estructural. Bueno, vamos a ponerlo más al centro nada más para avanzar. A un sistema estructural tradicional de pórticos. ¿Sí? ¿Qué es un pórtico? Aquellos que todavía no conozcan. El pórtico se conforma de columna, viga, columna. Cuando hemos dicho que conformamos nuestro sistema estructural juntando elementos estructurales, a esto nos referíamos, señores. Sí se puede visualizar, ¿verdad? Columna, viga y columna. Ojo, no estamos hablando de material, por eso les estaba indicando. Esto puede ser de concreto armado. Bueno, vamos a utilizar la otra letra mejor, si no, no lo van a entender. Esto puede ser de concreto, pero también puede ser entonces de metal, perfiles metálicos. Bien, miren, en el pórtico, el tipo de deformaciones que presenta ante una fuerza lateral, en este caso el sismo, el tipo de deformación del pórtico se da de la siguiente manera. Genera un desplazamiento en función de la ductilidad que presente, o sea, la capacidad de deformarse del material, presenta entonces acá una variación de longitud, un desplazamiento. Correcto, pero como ustedes pueden ver en la imagen, aunque está un poquito borrosa, pero acá nos permite configurar a las estructuras metálicas de tal manera de que el pórtico que nosotros generemos en estructura metálica lo podemos reforzar con dos elementos de la siguiente manera, logrando que nuestra edificación, ¿sí?, presente un mejor comportamiento y estas deformaciones sean mucho menores. Entonces, en una estructura de concreto armado, de igual manera, pasa que mi deformación se va a dar de la siguiente manera. Pero si yo, aparte que puedo elevar muchos más niveles de edificación por el tema del peso, mi estructura metálica es mucho más liviana, entonces yo puedo configurar distintos elementos estructurales que me permitan un mejor comportamiento sísmico. Entonces es otro de los grandes beneficios que nos puede brindar un sistema estructural en elementos de acero, por ejemplo, ¿no? Generando un mejor comportamiento y haciendo que disminuya drásticamente, ¿no?, este tipo de desplazamiento. Y específicamente por la configuración. Entonces, es una de las grandes ventajas también que tienen nuestros elementos de estructura metálica en cuanto a las edificaciones. Pero no solamente nos vamos a guiar de las edificaciones, ni nos vamos a enfocar específicamente en los proyectos eh, más comunes, sino vamos a hablar de todo. ¿Sí? De esto también les mando imagen. A ver.
¿Sí se entiende la idea, señores? Afirmativo, ingeniero. Listo. Si algo no se entiende, si en algo por ahí me equivoco, no hay problema. Ustedes están en toda la capacidad de desactivar el micro y comentar también. Ahí están. Muy bien. Gracias a los que están nuevamente compartiendo la imagen para los que recién se están uniendo. Yo vuelvo a compartir la otra. Esto normalmente como no está en el material, el resto sí lo van a tener. Y como les indiqué, vamos a habilitar también nuevamente algunos conceptos de repente un poco generales como el tema normatividad. Normatividad legal, normatividad técnica, a fin de que puedan ustedes tener el material disponible y también les sirva para su desarrollo, ¿no? Puedan aplicarlo, puedan identificarlo. Bien, entonces vamos visualizando otro tipo de estructuras. Eh, el elemento entonces, por sus propiedades, nos permite crecer en altura. Estos elementos o estos tipos de edificio se conforman principalmente de estructura metálica. Su configuración estructural permite el crecimiento en altura justamente por el peso. Y en otros países ya es de uso muy, muy común, ¿no? Bueno, está muy chiquita la imagen, pero Profesor, disculpe una consulta. Digamos, la edificación es alta, pero ¿y la base cómo lo armamos? ¿También de la misma mm, manera o cómo lo no, ahí sí armarían? se utiliza con concreto armado también. O sea, no solamente 100% estructura metálica. A ver, vamos a buscar de los Ah, ya, ok. edificios en Dubái. No, Dubái. Miren, tantos edificios bastante altos, todos se conforman de estructura metálica. Lamentablemente acá todavía no hay esa tendencia, aunque ya hay algunos ejemplos. Pero para lograr estas alturas, imagínense con concreto armado. Es mucho más complicado. Entonces, el material tiene esta ventaja, y eso es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Las ventajas que puede presentar o nos puede prestar este tipo de materiales. Primero, su alta resistencia. Son mucho más resistentes, incluso dependiendo obviamente del perfil, los tamaños y demás, pero presentan una muy buena resistencia. Son más uniformes y más homogéneos, mientras que el concreto, por ejemplo, presenta muchos inconvenientes por el proceso constructivo. El acero ya no. El acero entonces es mucho más homogéneo. Presenta un rango elástico mucho más amplio. ¿Recuerdan? O bueno, vamos viendo esta parte también. Cuando hablamos de rango elástico, nos referimos al comportamiento. ¿Alguno ha visto? A ver, vamos consultando esto también. ¿Ha visto el gráfico de esfuerzo de formación alguna vez? ¿O ha escuchado del concepto? Sí, ingeniero. Y a ver, cuéntanos, Es ¿de la, qué se trata? el gráfico de esfuerzo de formación también nos indica la forma en que bueno, en sí el mismo nombre lo dice, de acuerdo a un debido esfuerzo, ocurre una deformación del material. No todos los materiales se comportan igual. Existen dos rangos, uno elástico y otro inelástico. Y cuando pasa al rango inelástico, no regresa a su mismo, a su misma propiedad, pierde, creo, cierta parte. Ya, muy bien, excelente. Por ahí Roberto también dices esfuerzo de fluencia. Ya, eso aplica justamente acá a nuestro gráfico. Miren, a la característica a la que se refería justamente el comportamiento plástico o elástico, se interpreta en un gráfico de esfuerzo de formación. ¿Qué quiere decir? Para eso hay que recordar dos conceptos básicos. Esfuerzo. ¿Qué es el esfuerzo?
El esfuerzo es la relación entre la fuerza y el área de aplicación. Para hablar de esfuerzo hay que recordar la segunda ley de Newton, que nos habla de la relación entre la aplicación de una fuerza y la aceleración que se genera a un cuerpo. Cuando nosotros aplicamos aceleración a un cuerpo, o aplicamos una fuerza, mejor dicho, a un cuerpo, imagínense ustedes una pelota, y a la pelota ustedes la patean, ustedes lo que están haciendo es aplicar una fuerza a la pelota. Entonces, dependiendo de qué cantidad de fuerza le apliquen a la pelota va a acelerar. Y cuando hablamos de la aplicación de esta fuerza, nos referimos al esfuerzo. El esfuerzo entonces es la aplicación de una fuerza en un área determinada. En el caso de la pelota sería el área de aplicación en donde ha sido, donde se ha aplicado donde se ha aplicado la fuerza, ¿no? El pie se ha sido con el empeine, con el costado, etcétera. Entonces, si lo llevamos a un concepto un poco más familiar, vamos a hacer un cilindro, una forma cilíndrica. A este cuerpo nosotros le aplicamos una fuerza, ¿correcto? Vamos a ponerle acá. Y acá la formulita que yo he puesto está considerando ya que el peso es una fuerza. Pues vamos a ponerle peso directamente, ¿correcto? Entonces la aplicación de esta fuerza, a la aplicación de esta fuerza es que se refiere la fórmula de esfuerzo. ¿Cómo se calcula? Es la relación entonces entre la fuerza aplicada o el peso en este caso entre el área. ¿Cuál área? El área de aplicación. Muy bien, entonces cuando nosotros aplicamos una fuerza, dependiendo de cómo lo aplicamos, generamos distintos tipos de esfuerzo. Distintos tipos de esfuerzo. Y al aplicar una fuerza, nosotros deformamos al cuerpo. Acá la fuerza que está haciendo está aplastando el cilindro, ¿correcto? ¿Sí lo logran visualizar bien? Sí, Exacto, por ahí Erika nos dice en el chat, por medio de la gráfica también se puede apreciar el comportamiento del material. Exacto, justamente esto es de los cursos de resistencia o comportamiento de los materiales, ¿no? Bien, entonces esta deformación también se puede medir. Se conoce como deformación unitaria. ¿Cómo se mide? Es la variación de longitud. ¿Qué es la variación de longitud? Longitud inicial menos o longitud final menos longitud inicial entre la longitud inicial. Este es un triangulito, símbolo de variación. Bien, y todo este concepto, todos los conceptos que acabamos de exponer, de explicar, se van a plasmar en un gráfico de esfuerzo de formación que nos permite interpretar el comportamiento del material específicamente. Muy bien. Una de las características entonces que tiene el material es que justamente presenta eh, un rango elástico. Entonces, a ver, y acá simplemente para finalizar la idea, o recordar también es que de los distintos tipos de deforma o de aplicaciones, ¿no? De la fuerza, tenemos, por ejemplo, compresión, que es el que ustedes están viendo en la parte superior, el esfuerzo de compresión. ¿Cuál otro hay? Tracción, flexión, torsión, de corte, etcétera, ¿no? Y pueden haber combinaciones, flexocompresión, torsión y corte, etcétera, ¿no? Se pueden combinar. Entonces, estos son los distintos tipos de esfuerzo. Bien, entonces dependiendo de cómo, o de qué tipo de esfuerzo yo aplique al elemento, en este caso nuestro perfil metálico, por ejemplo, entonces dependerá para que yo calcule mi deformación unitaria. Entonces normalmente el acero funciona en tracción.
Vamos a hacer por acá la representación. Ahí está, ¿no? Si yo tengo por acá mi elemento y a este elemento yo le aplico una fuerza, este elemento se va a deformar, se va a estirar. ¿Correcto? Entonces acá yo estoy aplicando la fuerza, acá estoy estirando la fuerza. ¿Qué pasa si a este elemento yo le dejo de aplicar la fuerza? Dejamos o soltamos el elemento. Si el elemento vuelve a su estado original, ¿cómo se conoce este comportamiento? Comportamiento elástico, correcto. Si ustedes tienen un elástico, ¿sí? Puntualmente, ustedes le aplican una fuerza, lo estiran, y si ustedes lo dejan de estirar, lo sueltan, el elemento va a volver a su estado original. Uy, se borró. Vuelve a su estado original. Al volver a su estado original estamos hablando de un comportamiento elástico. Y eso es justamente lo que se representa en el gráfico de esfuerzo de formación. Vamos a hacerlo un poco rápido. Se representa en el en el gráfico de esfuerzo de formación. Se registra entonces. Conforme yo voy aplicando esa carga, vamos a volver a graficar rapidito nada más porque estamos ya con el tiempo. Vamos a ponerlo con verde. ¿Sí? Supongamos que tenemos un elemento metálico y nosotros le vamos a aplicar carga, una fuerza aplicada. Lo estiramos. Entonces, conforme vamos estirando, el elemento va a ir deformándose. Ahí, ahí, ahí. Conforme nosotros aplicamos la fuerza, el elemento va a ir deformándose. Y esa deformación es la que vamos a ir registrando en nuestro gráfico. En el caso del acero, presenta un comportamiento que se puede adaptar fácilmente a cualquier sistema estructural. Y su comportamiento justamente es de lo que nosotros estábamos hablando, es que nos facilita mucho para utilizarlo como elemento estructural. Bien, entonces el rango elástico se representa con una recta. ¿Qué quiere decir? Que conforme yo aplico mi fuerza, ¿sí? Voy aumentando, en este lado, vamos a ponerlo con verde, voy aumentando mi fuerza, se relaciona directamente al el tipo de deformación que va a tener mi elemento en función de una constante. Si ustedes recuerdan la fórmula de la recta, específicamente, entonces el comportamiento tiene o guarda relación en función de una constante. De tal manera que si yo dejo de aplicar la fuerza, el elemento vuelve a su estado original. Entonces, ¿y esto tiene un límite? Tiene un límite. Si ustedes cogen un elástico y le estiran y lo dejan de estirar, el elemento vuelve a su estado original siempre y cuando no le hayan aplicado mucha fuerza, ¿no? Porque si aplican demasiada fuerza, están superando el límite plástico, o perdón, el límite elástico. Superan el límite elástico. Entonces, este comportamiento elástico tiene un límite. Vamos a hablar mucho más a detalle cuando lo veamos en un plano. Ingeniero, ¿y qué? ¿Y todas estas características van en el plano estructural?
van las características principales de mi material que me permiten interpretar qué tipo de comportamiento tienen para verificar si se ha considerado o no se ha considerado, por ejemplo, la ubicación correcta del elemento. Todo esto se aplica en realidad en función de mis parámetros de diseño. O sea, todo esto yo lo aplico cuando estoy diseñando, pero también se expresan en el plano algunas características. Y vamos a ver también que la normatividad nos exige colocar algunos detalles de nuestro diseño estructural, de nuestro diseño configuración, también no estructural dentro de los planos. Y nosotros vamos a identificarlo correctamente. Entonces, por eso estamos hablando de estas generalidades y estamos recordando algunos criterios y comportamientos que aplican principalmente por el tipo de material y por el tipo de configuración estructural que va a tener nuestra construcción que utiliza el acero como material. Bien, entonces justamente nos referíamos específicamente aquí a nuestro rango elástico. Como ustedes han visto, el rango elástico que presenta este material es bastante amplio. A eso se refería, señores. Entonces, para esto ustedes nada más tienen que recordar su gráfico de esfuerzo, de formación, y que la recta, bueno, con verde, la recta que representa entonces el esfuerzo, la relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria, entonces es bastante amplia. A todo esto se conoce como el rango elástico del elemento. Luego vamos a ver que dependiendo del tipo del material, más o menos, este es el tipo de gráfica que presenta el acero, sometido a un tipo de esfuerzo específico. Bien, entonces, a eso se refería con el rango elástico amplio. Bien, otra ventaja, otra característica del acero como material estructural es la durabilidad. Si ustedes construyen en concreto armado, el concreto también presenta un rango muy limitado en cuanto a deformaciones, en cuanto a esfuerzos. Entonces suele suceder que en el caso, por ejemplo, de un sismo, hay muchas edificaciones que quedan mal, ¿no? O sea, se ven afectadas y es necesario hacer trabajos de rehabilitación. Y hay algunos casos en los que se ve tan afectada que no, ya queda inservible, ¿no? O sea, de repente no ha colapsado en su totalidad, pero es necesario hacer una demolición. Y eso no pasa con el acero. El acero en este caso, al presentar propiedades, digamos, mucho más asertivas en cuanto al comportamiento eh, estructural, entonces nos va a permitir que tengamos estructuras más durables, ¿no? Con un tiempo de vida mayor. Eh, y no solamente se refiere al comportamiento, sino también se refiere a la durabilidad del elemento como tal, así no esté sometido a una no esté sometido a ningún tipo de esfuerzo. Otra de las ventajas es la ductilidad y la tenacidad, que son justamente también características que podemos nosotros derivar de la interpretación de nuestro gráfico. Todos estos, señores, son características del comportamiento metal y una posibilidad de reutilización. Como ustedes han visto en la imagen, estos materiales no son como el concreto, ¿no? Si uno quiere, por ejemplo, desarmar una edificación en base a concreto, ya no se puede, ¿correcto? ¿Cuál es la solución ahí? ¿Cuál es la solución? La solución es demoler. Ya no se puede. Bien. En cambio, en nuestro material de acero, esa posibilidad
nos permite entonces que nosotros podamos reutilizar los elementos. En el caso del drywall, por ejemplo, que es un, un sistema constructivo novedoso, permite esta característica, ¿no? Podemos armarlo, podemos desarmarlo, podemos reutilizarlo entonces. Bien, algo que resaltar respecto entonces al tema del acero como material estructural es que no nos estamos refiriendo específicamente al fierro o al elemento de fierro. El acero es una aleación de este elemento con el carbón. Ojo con esto. Entonces, la variación que puede tener esta aleación está entre el 0,03 y 1,075% en su peso, en su composición total. Y dependen también del grado en el que se constituyen. Y eso lo vamos a ver en los distintos tipos de perfiles metálicos que vamos a utilizar, que vamos a ver o que vamos a conocer, vamos a descubrir. Entonces, cuando hablamos de acero, no es lo mismo que decir hierro ni fierro, ¿correcto? Entonces, es una combinación, una aleación. No hay que confundir eso. El acero entonces conserva sus características metálicas o las características metálicas del hierro, pero son mejoradas por las propiedades físico-químicas que presenta el carbón. Bien, generándonos entonces muchas más ventajas. Bien, por ahí Roberto nos dice el carbono le da mayor resistencia, le da mayor ductilidad. ¿Sí? A ver, antes y para finalizar, porque aquí todavía nos va a faltar el tiempo, a ver, ya que mencionó su compañero el concepto de resistencia, ¿qué entendemos por, miren, en estructuras hay tres conceptos básicos. Resistencia, ¿sí están visualizando la pantalla verde? Ah, perdón, la pantalla negra. Sí, profesor. Bien, les decía, en estructuras, indiferentemente si es concreto, metal, tenemos estos tres conceptos importantes. ¿Qué entendemos por cada uno de ellos? Han mencionado ahorita, dice de su compañero, dice, pero ingeniero, el carbono le da más resistencia. ¿Pero qué es la resistencia? No, no, la casa de papel no. ¿Qué es la resistencia como una característica de una estructura? A ver, ideas, los escucho, señores, con esto terminamos el día de hoy. Erika dice, por resistencia se refiere a resistir esfuerzos que impongan las cargas dentro de su capacidad. Uy, hay una mezcolanza, pero ya, por ahí va la idea, Erika, muy bien por la participación. ¿Qué opinan los demás? Muy bien, está bien las ideas. A ver, ideas, todos. Con esto cerramos, señores, el día de hoy, nuestra primera sesión. Ya está, por ahí, excelente, ya están más rápido las ideas. A ver, miren, cuando hablamos de resistencia, estamos hablando de capacidad. ¿Capacidad de qué? En el caso de las estructuras, de soportar cargas. Y las cargas están en función de peso, que también es una fuerza. Entonces, a eso nos referimos con resistencia. Decimos que un elemento es más resistente cuando más capacidad de soportar cargas, peso o fuerzas tiene. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea, señores? ¿Y qué entendemos por rigidez? A ver, vamos leyendo por aquí.
Rigidez, muy bien. Cuando hablamos de rigidez, no es que el rígido es tu ex, no, el corazón de tu ex, no, eso es frío, no es rígido. Rigidez, nos estamos refiriendo a la capacidad de soportar deformación. Está ligado a la deformación. Pero ¿cómo? Es la capacidad de soportar la deformación. Y cuando hablamos de estabilidad, la estabilidad que me daba mi ex, profe, no, tampoco. No te daba estabilidad, por eso te dejó. Equilibrio. Equilibrio, muy bien. Equilibrio. Hablamos de estabilidad, hablamos entonces de equilibrio. ¿Y qué equilibraremos? Vamos a equilibrar justamente los dos conceptos vistos anteriormente. Vamos a equilibrar las cargas, pesos, fuerzas y deformaciones. Estos tres conceptos, señores, están enfocados directamente a cualquier tema estructural. Y cuando nosotros vamos a leer un plano, vamos a interpretar muchas cosas de los sistemas estructurales. Primero, porque hay que identificar el sistema estructural, que el sistema estructural o la estructura como tal está encargada de soportar las cargas. Entonces, la estructura como tal va a tener estas tres características. Y vamos colocándolo por acá y con esto les envío la captura. Entonces, un sistema estructural, o una estructura, mejor dicho, una estructura es es la encargada de brindar resistencia, rigidez y estabilidad. Bueno, en el caso de un edificio, en el caso de una cobertura, la cobertura, en el caso del puente, al puente. ¿Sí? ¿Se entiende, señores, la idea? Con esto ya vamos a guardar la captura y también les envío. Listo, explicado con colorcitos, cualquiera lo entiende, ¿no? Bien, entonces, a ver, permítame, les envío la captura. Listo, señores. ¿Todo claro entonces hasta ahorita el desarrollo? Bien, muy bien, señores. Repito, aquí en este curso la van a pasar muy bien, nos vamos a divertir y vamos a aprender muchas cosas nuevas. Aquellos que ya tienen un poco más de experiencia, he visto por ahí que hay algunos que ya son profesionales y ya conocen de repente del campo, están en el ámbito ya de la construcción, de proyectos mineros, industriales. Entonces, muy bien, para ellos también de repente aclarar, ¿no? Un poco los fundamentos y conceptos y criterios, porque eso justamente lo que estamos viendo, que son conceptos básicos, conceptos elementales, nos van a permitir tener mucho más criterio al momento de interpretar. Lectura es muy sencillo. Yo les digo, señores, estos son los símbolos y ustedes pueden identificarlos en cualquier plano, pero la interpretación ya requiere de un poco de criterio, requiere de un poco de conocimiento, requiere de fundamentos y de un poco más de entendimiento. Y nuestro curso es lectura e interpretación, como ustedes tienen en pantalla. Nuestras 5 unidades justamente constan o se basan y se fundamentan en estos dos conceptos, dos pilares. Bien, señores, entonces por el día de hoy, ¿tienen alguna consulta?